Mi suegra me obligó a pagar las deudas de mi cuñado y perdí mi casa por su culpa. Neta, no puedo creer que pasé 10 años cuidando a una familia que solo me veía como un cajero automático con patas. Todavía me tiemblan las manos mientras grabo esto porque hoy, finalmente, me cayó el 20 de que la lealtad no vale nada para gente que solo tiene ambición en las venas. Todo empezó porque yo siempre quise ser el buen yerno. Mi esposa, Arlette, es una mujer maravillosa, pero su familia es un nido de víboras que se visten de ovejas cada domingo en la comida familiar. El problema principal siempre fue Otón, mi cuñado. Un tipo de 35 años que se dice artista conceptual pero cuya única habilidad real es estirar la mano. Mi suegra, Dalila, siempre lo justificó. Según ella, Otón era un alma sensible que no encajaba en este mundo cruel, mientras que yo, Uriel, era el hombre fuerte y exitoso que podía con todo. Híjole, si hubiera sabido que esa frase era mi sentencia de muerte financiera, me hubiera largado hace años. Hace 6 meses, mi suegro Ismael falleció. Yo esperaba que las cosas se pusieran tensas, pero lo que descubrí en la lectura del testamento me dejó helado. Mi suegro, a quien yo ayudé con sus gastos médicos hasta el último suspiro, le dejó el 90% de sus propiedades y ahorros a Otón. ¿La razón? El testamento decía que Arlette ya tenía un esposo que la mantenía y que Otón necesitaba protección porque no sabía valerse por sí mismo. Me dolió, no por el dinero, sino por la injusticia. Pero ahí no paró la cosa. Ese fue solo el primer golpe. Poco después del entierro, Dalila llegó a mi casa llorando. Me dijo que estaba muy mal del corazón, que los gastos funerarios la habían dejado en la calle y que necesitaba que yo firmara como aval para un préstamo pequeño que le permitiría mantener su casa. Me puso un fajo de papeles enfrente mientras fingía un ataque de ansiedad. Arlette, desesperada por su madre, me suplicó que lo hiciera. Y yo, por tonto, por no querer ver a mi esposa sufrir, firmé sin leer las letras chiquitas. Ese fue mi segundo gran error y el giro que terminó por hundirme. Resulta que no era un préstamo para la casa de mi suegra. Dalila y Otón se habían aliado para cubrir las deudas de juego que Otón había acumulado en casinos clandestinos. Lo que yo firmé no era un aval para un préstamo bancario normal, era un contrato de garantía donde yo ponía como respaldo la casa que Arlette y yo habíamos estado pagando por una década. Mi propia suegra me engañó, usando su supuesta enfermedad para salvar al parásito de su hijo. Me enteré de la peor forma posible. Hace 3 días, un actuario llegó a mi puerta con una orden de desalojo. No entendía nada. Cuando busqué a Dalila para pedirle explicaciones, la encontré en su sala, muy campante, tomando café con Otón. Él traía un reloj que costaba más que mi coche. Cuando los confronté, Otón tuvo el descaro de decirme que ya era hora de que devolviera algo de lo mucho que la vida me había dado. Dalila ni siquiera me miró a los ojos, solo me dijo que como yo era un hombre trabajador, seguramente podría comprarme otra casa pronto, pero que su hijo no tenía esa facilidad. Lo peor es que descubrí que Arlette lo sabía a medias. Su madre la había manipulado diciéndole que si no me hacían firmar eso, Otón terminaría en la cárcel o algo peor, y la obligaron a guardar el secreto bajo la promesa de que el préstamo se pagaría solo con la supuesta herencia. Pero la herencia ya no existía, Otón se la había gastado toda en menos de 3 meses. Hoy estoy en un departamento rentado, pequeño y húmedo, con mis cosas en cajas y un abogado que me dice que mis posibilidades de recuperar la casa son casi nulas porque mi firma está ahí, legal y clara. Arlette está destrozada, no deja de pedirme perdón, pero el daño está hecho. Me quedé sin ahorros, sin casa y con una deuda que me va a perseguir años, todo por confiar en una familia que me veía como una herramienta y no como un ser humano. Órale, qué caro sale ser el bueno de la película. He decidido cortar todo contacto con ellos. Si Otón se hunde ahora, no habrá nadie que le lance un salvavidas, y honestamente, espero que el agua le llegue hasta el cuello. Me duele en el alma, pero aprendí que a veces, para salvarte tú, tienes que dejar que los que te hunden se ahoguen solos.